El descubrimiento. Ningún perro merece ser tratado así. Esas palabras resonaban en la mente de los rescatistas mientras conducían por el camino polvoriento hacia la granja remota. La llamada había llegado temprano esa mañana. Un perro atado, abandonado, sufriendo en silencio. Con el corazón pesado de preocupación, pisaron el acelerador, rogando que no fuera demasiado tarde. ¿Podría ser verdad? ¿Beike había sido abandonado? El nombre golpeó sus corazones como un puño. Beike, el mismo perro que meses atrás habían rescatado de las calles, el que había lamido sus manos con gratitud, el que había encontrado lo que creían era un hogar amoroso. No podían creerlo. Habían confiado en esa familia. Habían verificado sus referencias, habían visto la sonrisa en sus rostros cuando prometieron cuidarlo para siempre. Cuando llegaron a la granja, un silencio inquietante los recibió. La propiedad estaba descuidada, con maquinaria oxidada esparcida por el terreno como esqueletos metálicos. Un olor rancio flotaba en el aire. Comenzaron a buscar, llamando su nombre con voces que temblaban de anticipación y miedo. Entonces lo vieron. Era él. Escondido bajo una máquina agrícola oxidada, Beike temblaba. Su pelaje, que antes era blanco como la nieve, ahora estaba sucio, enmarañado, convertido en una masa grisácea de mugre y dolor. Se encogía, intentando desaparecer, intentando hacerse invisible ante el mundo que lo había traicionado tan cruelmente. La verdad partió sus corazones en 1000 pedazos. Una herida en su pierna era claramente visible, incluso desde la distancia, y sus ojos estaban llenos de un miedo tan profundo que parecían no tener fondo. El perro feliz que conocieron, el que bailaba de alegría cuando veía comida, el que buscaba caricias con entusiasmo inocente, ya no estaba allí. En su lugar había una criatura rota, un alma destrozada por la crueldad humana. «Beike, está todo bien. Estamos aquí ahora», dijo uno de los rescatistas con voz gentil, intentando mantener la calma mientras su propio corazón se quebraba. Se arrodilló lentamente, extendiendo una mano con la esperanza de que Beike recordara su olor, su voz, los días cuando lo habían salvado por primera vez. Pero Beike retrocedió, encogiéndose aún más contra el metal frío de la máquina. Mostró los dientes, un gesto desesperado de autodefensa, un último intento de protegerse de más dolor. ¿Puedes imaginar ver a un perro que antes te amaba ahora lleno de miedo? ¿Puedes comprender el peso de esa traición, no solo para Beike, sino para aquellos que habían confiado en encontrarle un futuro mejor? Se quedaron cerca, hablando suavemente para calmarlo, sus voces un bálsamo contra el trauma. Poco a poco, extendieron las manos para persuadirlo de salir de su escondite. Al principio, permaneció nervioso y asustado, con los ojos llenos de desconfianza que había aprendido a través del sufrimiento. Por un momento, pareció dudar, como si una parte distante de su memoria reconociera esos rostros, esas voces que una vez significaron seguridad. Pero el miedo era demasiado fuerte y volvió a esconderse bajo la máquina. ¿Qué podría haberle sucedido para que perdiera toda su confianza? ¿Cuántos días había pasado atado, sin comida suficiente, sin agua limpia, sin una palabra amable? ¿Cuántas noches había llorado en silencio, esperando que alguien recordara que existía? No importaba lo que intentaran, no salía. Mostraba los dientes, rechazando confiar en cualquier persona, incluso en aquellos que alguna vez habían sido su salvación. El rescate. Después de lo que pareció una eternidad, los rescatistas tomaron una decisión difícil. No podían dejarlo allí, temblando bajo esa máquina, muriendo lentamente de dolor y abandono. Con movimientos cuidadosos y corazones llenos de determinación, lo sacaron gentilmente de su refugio. Beike resistió, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse, pero finalmente cedió a sus manos firmes pero cariñosas. Su pelaje estaba más sucio de lo que habían visto inicialmente. Cubierto de barro seco, excrementos y sustancias que preferían no identificar, Beike parecía asustado y confuso, como si no pudiera comprender por qué el mundo le había hecho esto. Gruñía, su cuerpo tenso de miedo, cada músculo preparado para huir si tuviera la oportunidad. Esta no era la vida que habían soñado para cuando lo entregaron a esa familia. Habían pensado que le estaban dando una segunda oportunidad, un hogar con jardín donde pudiera correr, una familia que lo amaría. Pero ahora, era solo una sombra del perro que alguna vez fue, un fantasma viviente de esperanzas destruidas. Determinados a encontrar respuestas, buscaron a su dueño. Gritaron durante varios minutos, sus voces cortando el silencio de la granja abandonada. Finalmente, un hombre apareció desde uno de los edificios deteriorados, con una expresión que mezclaba irritación y molestia, como si lo hubieran interrumpido de algo importante. «Miren a Beike»,
con miedo incluso de mirarlo a los ojos. Cuando preguntaron cómo podía dejar que Baker sufriera así, cómo podía dormir por las noches sabiendo que un ser vivo dependía de él, el hombre simplemente se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de los rescatistas. «Está bien debajo de la máquina», dijo casualmente, como si hablara del clima. Su tono era plano, desprovisto de emoción, desprovisto de humanidad básica. «Tienes sombra allí. ¿Qué más necesita un perro?» «Bien». Los rescatistas estaban atónitos, incapaces de procesar tal nivel de crueldad casual. Baker no estaba nada bien. Estaba aterrorizado, herido, traicionado por la misma especie que prometió protegerlo. Sus heridas gritaban descuido, su miedo hablaba de meses de negligencia, su espíritu roto testimoniaba días interminables de soledad y dolor. Intentaron explicar, con palabras que temblaban de rabia contenida, cuánto daño había causado. Le mostraron las heridas visibles, le hablaron de la responsabilidad que asumió cuando aceptó a Baker en su hogar. Le recordaron que un perro no es un objeto que se puede tirar cuando ya no es conveniente o entretenido. Pero el hombre solo repitió, con esa misma indiferencia cruel: «Es mi perro. Cuiden su propia vida. Si no les gusta cómo lo trato, es su problema, no el mío». Los rescatistas intercambiaron miradas cargadas de significado. No había nada más que decir. Ninguna cantidad de palabras penetraría esa armadura de apatía. No podían, no dejarían a Baker en ese lugar un segundo más. La ley podría estar del lado del dueño, pero la moralidad, la compasión, la humanidad básica estaban del lado de Baker. Ignorando las protestas cada vez más fuertes del hombre, ignorando sus amenazas vacías de llamar a la policía, levantaron a Baker con cuidado y lo llevaron hacia su vehículo. El perro no resistió esta vez. Tal vez, en algún rincón profundo de su mente traumatizada, recordaba que estos humanos eran diferentes, que estas manos no lastimaban, que estas voces no gritaban. La verdad revelada. En el refugio, bajo la luz brillante y limpia de la sala de examen, finalmente pudieron ver la verdadera extensión del sufrimiento de Baker. Lo primero que hicieron fue remover la pesada cadena que había estado alrededor de su cuello. No era una simple correa. Era una cadena de metal grueso, del tipo que se usa para remolcar vehículos, no para sostener a un ser vivo. La cadena había estado ahí tanto tiempo que había creado surcos profundos en su piel. Cuando finalmente la quitaron, Baker hizo un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás. Un gemido que era mitad alivio, mitad dolor acumulado. Había estado cargando ese peso durante meses, cada movimiento de su cabeza un recordatorio de su prisión. Imagina cargar ese peso durante tanto tiempo. Imagina la presión constante, el metal frío contra tu piel en invierno, caliente como fuego en verano. Imagina no poder correr, jugar o simplemente mover tu cabeza libremente sin sentir ese peso arrastrándote hacia abajo, hacia la desesperación. Intentaron alimentarlo a mano, ofreciéndole pequeños bocados de comida nutritiva y sabrosa. Baker comió un poco, pero sin entusiasmo, como si hubiera olvidado lo que significaba disfrutar de algo tan simple como una comida. Sus ojos permanecían distantes, perdidos en algún lugar donde los humanos no podían alcanzarlo. Los corazones de los rescatistas dolían de culpa y tristeza. ¿Cómo pudieron confiar en alguien tan cruel? ¿Qué señales habían perdido durante el proceso de adopción? ¿Había algo que pudieran haber hecho diferente? Estas preguntas los atormentaban, sabiendo que, aunque habían actuado con las mejores intenciones, Baker había sufrido las consecuencias de su error de juicio. Después de darle tiempo para descansar y beber agua, verificaron superficialmente sus heridas y tomaron la decisión de llevarlo inmediatamente al hospital veterinario de la ciudad. Lo que habían visto hasta ahora era preocupante, pero tenían el presentimiento de que había más, escondido bajo ese pelaje sucio y enmarañado. En el hospital veterinario, el ambiente era diferente, limpio, profesional, lleno del olor a desinfectante, del sonido suave de animales siendo atendidos. Después de un rápido examen inicial, el veterinario, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia, frunció el ceño con preocupación. «Necesita un baño inmediato», dijo con voz seria. «No puedo evaluar completamente sus heridas hasta que limpiemos todo esto». No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que había estado viviendo Baker. Durante el baño, algo extraordinario sucedió. Baker se quedó completamente quieto, casi catatónico. No luchó, no gruñó. Simplemente se quedó allí mientras el agua tibia corría por su cuerpo, arrastrando capas de suciedad, revelando lentamente el blanco de su pelaje original. Era como si sintiera un pequeño alivio, como si el agua caliente fuera el primer acto de bondad genuina que había experimentado en meses.
Pero cuando comenzaron a secarlo con el secador, todo cambió. El sonido del motor, la ráfaga de aire caliente, algo en esa combinación desencadenó un pánico absoluto en Bake. Se puso rígido, sus ojos se agrandaron con terror. Comenzó a temblar incontrolablemente. Parecía aterrorizado, como si el sonido del secador lo transportara a algún momento traumático de su pasado reciente. Cirugía de emergencia. El equipo actuó rápidamente para calmar a Bake, hablándole en tonos suaves y tranquilizadores. Le ofrecieron comida como distracción, pequeños bocados de pollo que podía masticar mientras continuaban el proceso de secado y limpieza. Poco a poco, sus músculos se relajaron lo suficiente como para continuar. A medida que su pelaje se secaba y los técnicos veterinarios podían examinarlo más de cerca, las verdaderas heridas comenzaron a revelarse. Lo que vieron dejó a todos en la sala horrorizados y furiosos. Los rescatistas, que habían visto muchos casos de negligencia animal a lo largo de los años, quedaron atónitos por la gravedad de las lesiones. La piel alrededor del cuello de Bake, donde la cadena había estado, no solo estaba irritada, estaba necrosada. Capas de tejido habían comenzado a morir, creando úlceras profundas que supuraban pus y olían a infección avanzada. Era un milagro que no hubiera desarrollado sepsis, una condición que fácilmente podría haberlo matado. Con miedo de causarle más dolor durante la exploración inicial y comprendiendo que necesitaban realizar un examen exhaustivo, tomaron la decisión de sedar a Bake. Bajo sedación, finalmente pudieron ver la extensión completa del daño que meses de negligencia habían causado. El cuello estaba gravemente herido, con la piel ya descomponiéndose en varios lugares. La cadena había cortado tan profundo que en algunas áreas el hueso era casi visible. Encontraron múltiples heridas profundas en su cuerpo, una grande en la pierna, de varios centímetros de longitud, probablemente de cuando intentó liberarse de la cadena y se cortó contra algo afilado. Había dos heridas más pequeñas que parecían ser mordidas, posiblemente de perros salvajes o ratas que lo habían atacado mientras estaba indefenso y atado. Los veterinarios quedaron horrorizados. Uno de los técnicos más jóvenes tuvo que salir de la sala por un momento, abrumado por la crueldad que habían presenciado. El pelaje grueso de Bake había escondido estas heridas durante el examen inicial, pero ahora, bajo las luces brillantes de la sala de cirugía, la verdad era innegable e impactante. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el equipo veterinario rápidamente preparó a Bake para cirugía de emergencia. No había tiempo que perder. Si no hubiera sido salvado cuando fue, su cuello podría haberse necrosado completamente, llevando a una muerte lenta y agonizante. El veterinario principal, con más de 20 años de experiencia, explicó a los rescatistas mientras se preparaba. 3 grandes heridas marcan su cuello, todas infectadas y llenas de pus. Esto es una de las peores negligencias que he visto en mi carrera. Las heridas estaban peligrosamente cerca de la arteria carótida, la línea de vida que transporta sangre al cerebro. 1 milímetro más profundo, y Bake podría haber sangrado hasta morir en esa granja, solo y asustado. Necesitaban limpiar cada herida meticulosamente, remover todo el tejido necrótico e insertar tubos de drenaje para prevenir que la infección se propagara. La cirugía duró 3 horas. 3 horas durante las cuales los rescatistas esperaron en la sala de espera, bebiendo café terrible de la máquina, caminando de un lado a otro, rezando a cualquier fuerza superior que pudiera estar escuchando que Bake sobreviviera a esto. Habían visto su sufrimiento, habían fallado en protegerlo la primera vez. No podían perder ahora. Cuando el veterinario finalmente salió, lucía exhausto pero satisfecho. La cirugía fue exitosa, anunció, y los rescatistas sintieron que podían respirar de nuevo. Pero todavía está muy débil. Los próximos días serán críticos. Debido a la gravedad de la infección, un tubo de drenaje fue insertado en la herida principal del cuello para ayudar a remover el pus y los fluidos. El tubo sobresalía de su cuello como un recordatorio cruel de su trauma, pero era necesario para su supervivencia. Cuando pudieron verlo después de la cirugía, Bake yacía inmóvil en una jaula de recuperación, conectado a una vía intravenosa que goteaba solución salina, antibióticos y analgésicos en su sistema. Estaba exhausto, su cuerpo finalmente rindiéndose después de meses de luchar solo por sobrevivir. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, podía descansar en seguridad, rodeado de personas que verdaderamente se preocupaban por él, en un lugar donde nadie lo lastimaría más. La lucha por vivir. En el segundo día, los rescatistas regresaron al hospital con esperanza cautelosa en sus corazones. Esperaban ver alguna señal de mejora, algún pequeño indicio de que Bake estaba comenzando a sanar, tanto física como emocionalmente. Pero cuando se acercaron a su jaula,
Sus esperanzas se desvanecieron. Baker todavía parecía desconfiado, sus ojos siguiendo cada movimiento con sospecha, como si la confianza fuera algo que había olvidado hace mucho tiempo. No se levantó para saludarlos, no movió su cola. Simplemente los miró con esa mirada distante que rompía corazones. Habían traído comida especial, mezclada con huevos revueltos, algo que Baker había adorado en el pasado, cuando aún era capaz de sentir alegría por las cosas simples. Lo recordaban saltando de emoción cada vez que veía huevos, su cola moviéndose tan rápido que todo su cuerpo se sacudía. Cuando colocaron el tazón frente a él, Baker vaciló, olfateó el aire, reconociendo el aroma familiar, y después de un largo momento de duda, dio algunas mordidas pequeñas y cautelosas. Los rescatistas sintieron un alivio inmenso. Había un destello de esperanza allí, una pequeña chispa que indicaba que tal vez, solo tal vez, todavía había una parte del antiguo Baker vivo dentro de este cuerpo roto. Pero después de solo algunas mordidas, Baker se detuvo abruptamente. Se alejó de la comida, volteando su cabeza como si el simple acto de comer requiriera más energía de la que tenía. Su apetito había desaparecido, y con él parecía que su espíritu también se había desvanecido. Los rescatistas se miraron entre sí, la preocupación grabada en sus rostros. ¿Había perdido Baker la voluntad de vivir? ¿Los habían encontrado demasiado tarde? El daño psicológico era tan profundo que ninguna cantidad de amor y atención médica podría sanarlo. Llamaron al veterinario para una consulta. Cuando llegó y escuchó sobre el comportamiento de Baker, su expresión se volvió seria. Las noticias que dio fueron devastadoras. La infección en el cuello de Baker era extremadamente grave. A pesar de la cirugía, su cuerpo estaba luchando contra bacterias persistentes que se habían instalado profundamente en su tejido. Esta infección estaba debilitándolo significativamente, robándole energía y apetito. Pero había algo peor aún. El veterinario hizo una pausa antes de continuar, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Baker está peligrosamente desnutrido. Mis análisis muestran que no ha comido comida adecuada durante meses, probablemente más tiempo del que estuvo atado en esa granja. La implicación era clara y horrible. El hombre no solo había atado a Baker y lo había abandonado, lo había estado privando de comida durante mucho tiempo antes de eso. El cuerpo de Baker estaba consumiendo sus propios músculos para sobrevivir. Estaba tan frágil que su sistema inmunológico apenas podía funcionar, haciéndolo vulnerable a infecciones y complicaciones. Su cuerpo está demasiado débil para curarse rápidamente, explicó el veterinario. Cada día es una batalla. Necesitamos que coma, pero la infección le quita el apetito. Es un ciclo vicioso. El médico procedió a examinar a Baker más exhaustivamente, tratando las heridas en sus piernas con cuidado meticuloso. Durante este examen, descubrió algo más, una infección fúngica severa en ambos oídos. Baker había estado sufriendo esto en silencio, probablemente sintiéndose mareado, desorientado, con dolor constante que nadie había notado o atendido. Pero la peor de todas las infecciones seguía siendo la del cuello. Era tan grave que el riesgo de sepsis permanecía alto. El veterinario ajustó el tratamiento, administrando antibióticos más fuertes y analgésicos por vía intravenosa. Necesitamos mantenerlo cómodo, dijo, y rezar para que su cuerpo responda al tratamiento. Esa noche, uno de los rescatistas se quedó en el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a la jaula de Baker. No quería que estuviera solo, no después de haber estado tan solo durante tanto tiempo. A través de la noche, escuchó la respiración trabajosa de Baker, sus pequeños gemidos de dolor cuando cambiaba de posición. Un rayo de esperanza. En el tercer día, los rescatistas regresaron con renovada determinación y nueva esperanza. No se rendirían con Baker, sin importar cuánto tiempo tomara. Habían traído carne fresca y alimentos altamente nutritivos, esperando que el aroma fuerte y tentador despertara algo en él, algún instinto primitivo de supervivencia. Cuando abrieron el contenedor de carne recién cocinada cerca de su jaula, algo milagroso sucedió. Baker levantó su cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, olfateando el aire con interés genuino por primera vez en días. El aroma de la carne, rico y sabroso, pareció penetrar la niebla de dolor y depresión que lo había envuelto. Se acercó lentamente al tazón, todavía cauteloso, todavía esperando que de alguna manera esto fuera una trampa. Pero el hambre, ese impulso básico de supervivencia, finalmente superó su miedo. Comenzó a comer, no con la vacilación del día anterior, sino con entusiasmo real. Masticaba, tragaba y seguía comiendo. ¿Funcionó? Fue una victoria pequeña pero monumentalmente importante.
Los rescatistas sintieron una oleada de esperanza que casi los abrumó. Después de 2 días de preocupación constante, de preguntarse si Veike sobreviviría, finalmente había una señal clara de que su espíritu luchador no estaba completamente muerto. Por primera vez desde su rescate, Veike comió sin vacilación, limpiando todo el tazón. Después de comer, cuando los rescatistas lo llamaron suavemente por su nombre, algo extraordinario sucedió. Se acercó lentamente hacia ellos. Con paciencia infinita y movimientos gentiles, ofrecieron golosinas en sus manos extendidas, intentando reconstruir puentes de confianza que habían sido bombardeados por la crueldad. Veike olfateó sus manos, reconociendo vagamente estos olores, estas voces. Una parte distante de su memoria susurraba que estos humanos eran seguros. El miedo de Veike persistía, arraigado profundamente después de meses de trauma, pero lentamente comenzó a ceder al confort de la comida y las voces gentiles. Fue un destello pequeño de confianza, algo tan frágil que podría desaparecer en cualquier momento con un movimiento brusco o una palabra fuerte. Pero estaba allí, indiscutiblemente presente. Los rescatistas se turnaron sentándose junto a su jaula, hablándole durante horas, contándole sobre el futuro que le esperaba, sobre los días soleados en el parque, sobre otros perros que serían sus amigos, sobre una vida donde nunca más tendría que temer. No sabían si entendía las palabras, pero esperaban que el tono de amor y compromiso penetrara su corazón traumatizado. En el 4.º día, Veike comenzó a mostrar señales tangibles de esperanza. El perro que antes se escondía cada vez que alguien se acercaba, el que temblaba al menor sonido, parecía menos asustado. Cuando sus rescatistas entraban a la sala, sus orejas se movían ligeramente hacia adelante, una señal sutil de reconocimiento e interés. Parecía reconocerlos ahora, no solo como figuras borrosas que traían comida, sino como individuos específicos que habían demostrado consistentemente que no le harían daño. Sus ojos, que habían estado tan llenos de pánico y desesperación, ahora mostraban algo diferente, una calma cautelosa, un espíritu que lentamente comenzaba a emerger de las profundidades del trauma. Le ofrecieron leche de cabra, tibia y nutritiva, diseñada para ser fácil de digerir y llena de calorías necesarias. Esperaban que esto nutriera no solo su cuerpo debilitado, sino también su corazón roto. Cautelosamente, Veike bebió, cada sorbo un paso alejándose de la oscuridad que había consumido su vida durante tanto tiempo. Ese día, el clima era hermoso, y los veterinarios dieron permiso para llevar a Veike al pequeño jardín detrás del hospital. Era la primera vez que pisaba césped, que sentía el sol en su pelaje, que respiraba aire fresco sin el peso de una cadena tirando de su cuello, desde su rescate. En el jardín, algo mágico sucedió. Una brisa suave acarició el pelaje de Veike, ahora limpio y comenzando a recuperar su blancura original. El calor del sol lo envolvió como un abrazo, y por primera vez desde que podían recordar, Veike pareció disfrutar. Solo existir, sin miedo, sin dolor agudo, bajo el cielo abierto. El regreso del pasado. Su cuerpo tenso, que había estado congelado en un estado permanente de lucha o huida, finalmente comenzó a relajarse. Los músculos que habían estado apretados durante meses se aflojaron. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Cuando los rescatistas se sentaron en el césped y le llamaron, Veike caminó hacia ellos y, para su absoluta alegría, no se alejó cuando lo abrazaron. En lugar de retroceder como había hecho durante días, se recostó en sus brazos, permitiéndose sentir el amor y el cuidado que emanaban de estos humanos. Sus ojos, antes llenos solo de miedo, se suavizaron con algo que se parecía mucho a la gratitud, o tal vez incluso al comienzo del amor. Una pequeña chispa de confianza brillaba allí ahora, visible para todos los que lo miraban. Y tal vez, solo tal vez, también había gratitud. Gratitud por haber sido encontrado, por haber sido salvado, por tener una segunda oportunidad en la vida. El valor de Veike, su voluntad de volver a confiar a pesar de todo lo que había sufrido, trajo lágrimas a los ojos de los rescatistas. Era un recordatorio poderoso de que incluso los corazones más rotos pueden sanar, que la resiliencia del espíritu puede superar la crueldad más profunda. Día tras día, Veike se hizo más fuerte. Su apetito regresó completamente. Comía con entusiasmo, ganando peso gradualmente, sus costillas comenzando a desaparecer, bajo una capa saludable de músculo y grasa. Llegó el momento de cambiar su vendaje, un procedimiento que habían temido podría asustarlo. El veterinario lo examinó cuidadosamente, retirando las vendas viejas con movimientos expertos pero gentiles. Después de un momento de inspección silenciosa, el médico sonrió, la primera sonrisa genuina que habían visto en su rostro en días.
Tengo buenas noticias, anunció. El hinchazón alrededor de las heridas de Veike había disminuido significativamente. Las heridas que habían estado rojas, inflamadas y supurando, ahora mostraban signos claros de curación. Miren, dijo el veterinario suavemente, señalando. Nuevas capas de piel están comenzando a crecer. Tejido de granulación saludable. Parecía un pequeño milagro. Después de días de incertidumbre, de preguntarse si Veike sobreviviría, finalmente había evidencia física innegable de que su cuerpo estaba sanando. Era una señal de que Veike estaba volviendo a la vida, luchando por cada día, recuperando lo que le había sido robado. El veterinario explicó que pronto, si la curación continuaba a este ritmo, los puntos podrían ser removidos. Y después de eso, dijo con optimismo cauteloso, Veike estará listo para dejar el hospital y continuar su recuperación en el refugio. La esperanza estaba creciendo, tan seguramente como la nueva piel de Veike. Cada día traía pequeñas victorias, un poco más de energía, unos gramos más de peso, unos minutos más de tiempo sin miedo visible. El camino era largo, pero finalmente podían ver el final. Entonces, sin advertencia, llegó un día que trajo un miedo inesperado y terrible. El teléfono del refugio sonó. Era el veterinario y su voz sonaba tensa, preocupada. «Necesito informarles algo», dijo. «El antiguo dueño de Veike vino al hospital. Está exigiendo que se lo devolvamos». Los corazones de los rescatistas se aceleraron. Sintieron una oleada de pánico, rabia y miedo protector tan intenso que casi los paralizó. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ese hombre, que había torturado a Veike con negligencia, que lo había dejado morir lentamente, aparecer ahora y reclamarlo como propiedad? Corrieron al hospital, conduciendo más rápido de lo que deberían, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. En sus mentes corría un pensamiento aterrador. ¿Y si tenían que devolver a Veike? ¿Y si la ley estaba del lado del dueño? ¿Y si, después de todo este progreso, Veike era arrastrado de vuelta a esa granja horrible? Cuando llegaron al hospital, sin aliento y con el corazón latiendo fuerte, descubrieron que el dueño ya se había ido. El veterinario, con una expresión de determinación férrea que nunca habían visto antes, les explicó lo que había sucedido. «Vino exigiendo a Veike», dijo el veterinario. «Gritaba que era su propiedad, que nadie tenía derecho a llevárselo. Pero le dije que no». Hizo una pausa, su mandíbula apretada. «Le dije que solo el equipo de rescate que trajo a Veike aquí tiene autoridad para llevárselo. Le dije que si intentaba tomar a Veike por la fuerza, llamaría a la policía». Una nueva vida. El veterinario no había podido soportar la idea de que Veike regresara a ese lugar de pesadilla. Había visto demasiados animales maltratados en su carrera, pero algo en el caso de Veike lo había tocado profundamente. No permitiría que ese hombre llevara a Veike de vuelta al infierno del que apenas había escapado. Pero el incidente tuvo consecuencias. La ansiedad de Veike, que había estado disminuyendo día a día, regresó con fuerza. Es como si, de alguna manera, hubiera sentido la presencia de su torturador. Cuando el veterinario intentó medicar sus oídos ese día, Veike se asustó nuevamente, retrocediendo, mostrando los dientes, su cuerpo temblando incontrolablemente. El progreso que habían logrado tan cuidadosamente parecía haberse evaporado en un instante. Los rescatistas sintieron una frustración agotadora. Cada paso adelante parecía seguido por medio paso atrás, pero se negaron a rendirse. Después de mucho tiempo y paciencia infinita, finalmente lograron calmar a Veike lo suficiente como para cuidar sus oídos. Le dieron golosinas especiales, jugaron con él suavemente, le hablaron con las voces más reconfortantes que pudieron reunir. Lentamente, muy lentamente, Veike volvió a su jaula y se acurrucó en su manta favorita. Pero luego hicieron algo diferente. En lugar de dejarlo solo para procesar su miedo, se quedaron con él. Se sentaron junto a su jaula, hablándole durante horas, acariciando su cabeza a través de las barras, asegurándole que estaba seguro, que nadie lo lastimaría nunca más, que ese hombre nunca más pondría sus manos sobre él. Gradualmente, durante esa tarde larga, Veike comenzó a calmarse nuevamente. Su respiración se regularizó. Sus músculos se relajaron. Y cuando uno de los rescatistas le ofreció su golosina favorita, la tomó gentilmente de su mano, una señal de que la confianza, aunque frágil, no estaba completamente rota. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. En el 11º día, los rescatistas y el veterinario celebraron un hito monumental en la recuperación de Veike. Era el día en que sus puntos serían removidos, un marcador físico de cuánto había sanado.
El procedimiento fue rápido y relativamente indoloro. Baker se quedó sorprendentemente quieto, como si entendiera que esto era parte de su curación. Cuando el último punto fue cortado y retirado, todos en la sala aplaudieron suavemente. Las heridas que alguna vez habían parecido mortales ahora eran líneas rosadas en su piel, cicatrices que contaban la historia de su sufrimiento pero también de su increíble resiliencia. Sus heridas estaban sanando bellamente. Aunque todavía frágil en algunos aspectos, especialmente emocionalmente, la recuperación física de Baker era nada menos que milagrosa. Había sobrevivido lo que hubiera matado a muchos perros. Había encontrado la fuerza no solo para vivir, sino para comenzar a confiar nuevamente. En el 14º día, después de 2 semanas en el hospital veterinario, Baker estaba listo para dejar el hospital e ir al refugio donde continuaría su recuperación. Era un momento agridulce, alegría por su progreso, pero también nerviosismo sobre cómo manejaría el cambio. Antes de irse, el veterinario revisó el cuello de Baker una última vez. Los puntos habían sanado perfectamente, dejando cicatrices que eventualmente se cubrirían con pelo nuevo. Solo necesita mantener el área limpia, instruyó, y vigilar cualquier signo de infección. Pero honestamente, creo que lo peor ha pasado. Antes de ir al refugio, los rescatistas escucharon atentamente todos los consejos del veterinario. Tomaron notas sobre medicamentos, vendajes, signos de problemas a vigilar. Prometieron cuidar a Baker con el mismo amor y dedicación profesional que había recibido en el hospital. El viaje al refugio fue tranquilo. Baker se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana como si viera el mundo por primera vez. Sus ojos, que alguna vez solo reflejaron dolor, ahora mostraban curiosidad. Cuando pasaron junto a un parque donde niños jugaban con sus perros, su cola se movió ligeramente, solo un pequeño movimiento, pero lleno de significado. En el refugio, le dieron a Baker su propio espacio, una habitación amplia con una cama suave, juguetes y una ventana por la que podía ver el jardín. No lo pusieron con otros perros inmediatamente. Necesitaba tiempo para adaptarse, para sentirse seguro en este nuevo entorno. Los primeros días en el refugio fueron de ajuste. Baker exploraba su nueva habitación cautelosamente, olfateando cada esquina, probando su cama, jugando tímidamente con los juguetes. Los voluntarios del refugio se turnaban sentándose con él, hablándole, ofreciéndole golosinas, construyendo lentamente su confianza. Un mes después del rescate, Baker era casi irreconocible. La transformación no era solo física, aunque eso también era notable. Había ganado peso saludable, su pelaje brillaba blanco y limpio, sus heridas eran ahora solo cicatrices que se desvanecían bajo pelo nuevo. Pero el cambio más dramático era en su espíritu. Corría y jugaba con otros perros en el parque del refugio. Su energía había regresado completamente. Su cola se movía libremente, constantemente, expresando la alegría que finalmente podía sentir de nuevo. El vacío en sus ojos, esa mirada de desesperanza que había sido tan dolorosa de presenciar, se había transformado en alegría genuina. Ya no tenía miedo. Cuando personas nuevas venían al refugio, Baker se acercaba con curiosidad amistosa en lugar de terror. Cuando los niños querían acariciarlo, se sentaba pacientemente, disfrutando la atención. Había aprendido, o más bien reaprendido, que no todos los humanos lastiman. Baker ahora sabía que estaba seguro y amado. Cada día traía nuevas aventuras pequeñas, una caminata más larga, un nuevo amigo canino, un nuevo truco aprendido. Los rescatistas lo visitaban regularmente, y cada vez que aparecían, Baker corría hacia ellos con entusiasmo puro, como si fueran las personas más importantes del mundo. 3 meses después de su rescate, la transformación de Baker estaba completa. Su pelaje brillaba con salud, blanco y esponjoso, cuidadosamente cepillado cada día. Su espíritu estaba lleno de vida, rebosante de una energía que nadie hubiera imaginado posible cuando lo encontraron temblando bajo esa máquina. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de resiliencia, de la capacidad del amor para curar incluso las heridas más profundas. Demostraba que con paciencia, atención médica adecuada y amor incondicional, incluso los animales más traumatizados pueden encontrar su camino de regreso a la vida. Los rescatistas compartieron la historia de Baker en redes sociales, no para ganar atención, sino para inspirar a otros. Querían que la gente entendiera la importancia del rescate animal, la diferencia que puede hacer una persona compasiva. Y querían que aquellos que consideraban adoptar una mascota pensaran seriamente en la responsabilidad que estaban asumiendo. ¿Estás pensando en rescatar un animal? La historia de Baker muestra por qué es tan importante.
Tu bondad puede darles el nuevo comienzo que merecen. Puede ser la diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de alegría. Puede transformar un espíritu roto en uno que brilla con esperanza. Veike finalmente encontró su hogar para siempre. Una familia que había leído su historia se enamoró de él antes de conocerlo. Cuando vinieron al refugio y Veike corrió hacia ellos, su cola moviéndose con alegría, supieron que era el indicado. Y esta vez, los rescatistas hicieron controles exhaustivos, visitando el hogar, verificando referencias, asegurándose de que esta familia entendiera el compromiso que estaban haciendo. En su nuevo hogar, Veike floreció. Tenía un jardín donde correr, una familia que lo adoraba, y por fin, la paz que había sido negada durante tanto tiempo. Cada noche dormía en una cama suave, no bajo una máquina oxidada. Cada mañana se despertaba con comida abundante y amor, no con hambre y soledad. Su historia no terminó con trauma, sino con esperanza. No con oscuridad, sino con luz. Y esa, pensaron los rescatistas, era la mejor venganza contra la crueldad. Demostrar que el amor siempre, eventualmente, triunfa.